Muy buenos días, jóvenes. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente para nuestra clase del Instituto de Jóvenes. El día de hoy vamos a ver la entrada triunfal en Jerusalén y vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, los versículos del 12 al 19. La palabra de Dios dice: El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Oremos. Padre bendito, quiero poner en tus manos a estos jóvenes que están aquí para aprender más de tu palabra, para poder entender qué es lo que tú tienes para ellos, para poder ellos crecer en su vida espiritual. Por favor, Padre Santo, abre su entendimiento, abre su corazón, para que ellos puedan captar la enseñanza que tú tienes para ellos. Y gracias, Padre, por este privilegio que me das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el texto que acabamos de leer, podemos saber que hay enseñanzas en la entrada triunfal. Recordemos que este domingo los cristianos de todo el mundo celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, o como también se le denomina, el Domingo de Ramos. Lamentablemente, como hace 2000 años, grandes multitudes celebran este acontecimiento, así como los discípulos al principio, no entendiendo su verdadero significado, no comprendiendo lo que el Señor quería enseñarnos. Por eso, veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son esas enseñanzas en la entrada triunfal. ¿Cuáles son esas enseñanzas para nuestra vida el día de hoy? Podemos encontrar muchas enseñanzas, pero hoy vamos a ver tres enseñanzas muy puntuales. El texto nos habla de una primera enseñanza y la encontramos en el momento que ocurrió la entrada triunfal, la Pascua. En el versículo 12 nos dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Recordemos que la fiesta era una celebración, ya lo platicamos, ya lo vimos, y que en esa fecha el pueblo judío celebraba su principal fiesta, la Pascua. ¿Qué celebraban? Pues la salida, la liberación de la esclavitud en Egipto. Por eso la celebración de la Pascua, en esta narración que acabamos de leer, tiene dos personajes principales. El primero de ellos es Moisés
y los corderos que fueron sacrificados. Y ambos están directamente relacionados con nuestro Señor Jesucristo. Primero, lo vimos en alguna clase que Moisés fue el libertador enviado por Dios para dar libertad al Israel de la esclavitud en Egipto. Hechos 7:35 nos dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Aquí podemos ver un Moisés libertador. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el libertador enviado por nuestro Dios para darnos libertad a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Observen muy bien, Moisés libertó al pueblo de Israel de la esclavitud física que tenían allí en Egipto. Pero Jesucristo vino a darnos la libertad de todos aquellos que han vivido en la esclavitud, no física, sino una esclavitud espiritual, una esclavitud producto del pecado. Por eso en Juan 8, 34, 36 podemos leer lo siguiente: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Híjole, qué tremendo y qué hermoso. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos libertad. Vino a romper esas cadenas de esclavitud que teníamos producto de nuestro pecado. También podemos ver el cordero. El cordero tenía que ser sacrificado y su sangre colocada en el dintel de la puerta para que el primogénito de las familias judías no muriera. Lo podemos leer en Éxodo 12, 21 y 23, que dice: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero provisto por nuestro Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que Dios provee ese Cordero para liberarnos de la muerte eterna por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18, 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Se fijan en este texto? No es el oro, ni la plata, ni el dinero lo que nos va a permitir entrar a la eterna comunión con Dios, sino es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es la sangre que Él derramó en la cruz para que nosotros, al creer en Él, al depositar nuestra vida en Él, podamos tener esa comunión. La segunda enseñanza que quiero platicar con ustedes y comentarles es que encontramos en esas palabras que gritaban a Jesús toda esa multitud. ¿Qué le gritaban? Hosana. Lo vemos en Juan 12:13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bueno, quiero comentarles que la palabra Hosana es una palabra en hebreo que significa sálvanos ahora. Las multitudes que habían venido a Jerusalén a ver a Jesús, cuando Él fue a Jerusalén, tomaron las palabras de los salmos. En el Salmo 118, 25, 26, podemos leer: oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Lamentablemente, la mayoría de todas estas personas que gritaban Hosana pensaban en un Jesús como un Salvador que venía a rescatarlos de la denominación, o del dominio, mejor dicho, del dominio de los romanos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y que Jesús venía a establecer nuevamente el reino de David en Israel. Eso es lo que ellos creían, eso es lo que ellos querían. Pero esas palabras, aunque aquellas personas en Jerusalén no entendían en realidad quién era aquel hombre que venía montado en un pollino, a nosotros ahora nos revelan quién es Jesús. Primera de Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Está claro? Como hace 2000 años el mundo entero debería decir las mismas palabras que fueron dichas a nuestro Señor Jesucristo en su entrada triunfal: Hosana, sálvanos ahora. Pues su palabra nos enseña que en ningún otro hay salvación, solamente en nuestro Señor Jesús. Es muy claro. Lamentablemente, los pueblos no solamente de América, no solamente nuestro México, no solamente el mundo, está buscando líderes, está queriendo que lleguen salvadores del mundo, que les provea un trabajo, que les provea la salvación de tanta violencia que hay en el mundo, que les provea cosas materiales. Jesucristo vino a salvarnos y a liberarnos del pecado. Por eso Hechos 4:2 podemos leerlo y decir, y lo dice la palabra de Dios, mejor dicho: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén y amén. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo no es un Salvador. Él es el Salvador. No hay otro en quien podamos ser salvos. Tenemos que entenderlo eso. Nadie nos va a dar la salvación. Nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Salvador. Y por último, la tercera enseñanza. La encontramos
en ese pollino sobre el cual Jesús entró en Jerusalén. Vean, síganme con su vista. Juan 12, 14, 15. Dice la palabra de Dios en estos versículos: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Fíjense, Jesús, siendo rey de reyes, entró en Jerusalén no como un rey vencedor, sino montado en un humilde pollino de asna. Los reyes, como Jehú, ¿se acuerdan? Que tenían mantos. ¿Por qué? Porque, como decimos nosotros, son las caravanas que le hacen al hombre. Y entonces a Jehú le tendían mantos para decirle que él era el rey, que él era el soberano. Pero Jesús mostró humildad, esa humildad que muy pocos tenemos y que todos los cristianos deberíamos tener. Porque Él, siendo Rey de Reyes, entró en un pollino. Todos los conquistadores en aquellos tiempos entraban en caballos y venían triunfantes de la guerra. Pero fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con un propósito de paz, pues por medio de su muerte todos los que creemos en Él somos justificados y estamos en paz para con Dios. Lean Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Por último, mucho cuidado, porque tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo regresará y no vendrá esta vez en un pollino de asna, sino que vendrá en un caballo blanco y vendrá de una manera diferente. Vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vendrá por todos aquellos que hemos confiado en nuestra vida a Él, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Si tú ya tienes a Jesucristo en tu corazón, gloria a Dios. Pero si no, hoy es el día que tú tienes que decidir entregar tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho y que Dios los cuide en estos días hasta que Él venga por nosotros. Amén.